decir algo, voy a hacer esto. Y estaba leyendo yo y estaba comparando la vida de nosotros. Digo, cómo el Señor nos fue llevando. Amén. Y esta palabra ni la conocíamos, ni sabíamos, ni nada de eso. Pero cuando mi papá me salió de... No me grabe porque me pongo nerviosa. Mi papá, él no era cristiano, mi mamá una idólatra y yo por lo consiguiente. ¿Saben una cosa? Dios hizo un plan, Amén. una estrategia. Amén. Amén. Una estrategia. No estábamos pobres, como se decía, no estábamos tan pobres. ¿Sí? Mi mamá pues es una mujer esforzada y tenía su tiendita de abarrotes, tenía su pequeña zapatería, tenía su frutería y tenía un pequeño... Y costurera. Era costurera y ese de futbolito, no sé cómo se llama, de pelotas que se juegan así. Billar, o no sé cómo se llama eso. Billar, ¿sí? Entonces, para mí ya estaba algo bonito porque a mí me había sucedido algo. Venía de la casa de mi abuelo, a donde yo no sufría económicamente. Sí sufría porque no veía, sí seguía mucho a mi mamá, pero me acordaba mucho de mi papá. ¿Sí? Entonces esa parte yo la sufría. Pero me contentaban con comprarme zapatos, vestidos, ropa, sacarme a pasear. Entonces yo vine de ese lugar y llego a mi casa, a donde pues gracias a Dios poco a poco se fue levantando. Y esta mujer esforzada que tengo por mami, ¿saben qué? Ya había logrado algo. Y cuando yo vi eso, yo con gusto, ¿verdad? Vendíamos salgutes, salgutes, panuchos o qué eran, ¿sí? Empanadas y tamales, porque yo quería que lográramos algo más. Y entonces, tal vez yo nunca lo expresé, pero yo sí lo pensaba. Y saben una cosa, mi papá iba por las cosas a la ciudad y ya habíamos logrado algo. Entonces yo pensé, ahora que ya va a haber dinero, ya vamos a poder ir a Veracruz. Pongan atención, niños. Pero Dios hace una estrategia, porque no fue el diablo, fue Dios. Amén. Sí, fue Dios. Dios hace esa estrategia de quitarles todo. Quitarles todo. Una noche nos acostamos, teníamos casa, teníamos todo. Esa misma noche, no sé si 1 o 2 de la mañana, lo perdimos todo. Y Dios usa esa estrategia como que un poco dolorosa. Pero ¿saben qué? Yo me acuerdo que cuando íbamos con nuestros costales de cosas subiendo el cerro esa noche, donde ya se había logrado una casa, donde ya se había logrado algo más, donde ya teníamos dinero, yo decía, yo creo que va a pasar algo más bonito acá. Lloraba, pero yo no decía nada porque seguro me iban a pegar. Entonces, cuando llegamos a aquel lugar, al cerro, vean los cerros, esos cerros, llegamos a ese lugar, inmediatamente Dios toma a mi papá, de la manera que tal vez no creemos, muchos si no lo pasan, ¿verdad? No sé qué le echaron en su ¿qué era? Cerveza, no sé qué tomó, se volvió loco. Y en ese mismo rato, él acepta a Cristo en su corazón. Pero no conocíamos de Cristo, no sabíamos nada de eso. Y llama a mi mamá. Me acuerdo que mi mamá iba bajando, yo estaba atrás, y mi papá le decía que no se acercara, porque eran los demonios que andaban. Así decían, que había demonios alrededor y que ella no los veía. Pues seguimos avanzando esa noche
y le pregunta a mi hermano Javier, allá para el amanecer creo que era, le pregunta, hijo, ¿cuánto valgo? ¿Y qué le dijo? Nada. Le preguntó, hijo, ¿cuánto valgo? Y le dice a mi papá, le contesta a mi hermanito, nada. Tienes razón. Y era, ¿a poco no era doloroso? Era algo terrible. ¿Quién ha pasado de ustedes esto? ¿Lo han pasado? ¿Lo han sufrido? No. Bueno, en ese momento, mi papá empieza a leer un Nuevo Testamento. Empieza a leer un Nuevo Testamento que dice que encontraba vida y que no se cansaba de leerlo. ¿Y saben? De ahí empezó algo que mi hermanito predicó. Empezó a establecer cláusulas. Decía él, aquí va a haber una ley. Dice, a eso voy, que leí en la palabra. Dice mi papá, de hoy en adelante, además antes ya lo había prohibido, pero no con tanta autoridad, ¿verdad? De hoy en adelante, ustedes no tienen que ir a hacer nada a casa de sus tíos. Ni quiero que se junten con sus primos. Ni modo, así fue. Estrictamente prohibido ir a casa de mis tíos. Estar con mis primos. Estrictamente prohibido. Y lo prohibió porque yo me iba al río y me juntaba con mis primos a nadar y a andar por allá, ¿verdad? Pero pues estábamos en el mismo mundo y en ese rato, ¿verdad? Cuando estábamos ahí, pues no lo veíamos, pero a mi papá en un rato se le abrieron los ojos y empieza eso. Y nos empieza a prohibir ciertas cosas como hijos. Entonces yo leía esto de Abraham. Dice que Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra